Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. El reloj marcaba las 6:30 cuando Mariana abrió los ojos. No había despertador, no había ruido. Solo el eco de su respiración acompasada en medio de aquella habitación perfectamente decorada, donde todo parecía pensado para una revista y no para una vida real. El sol entraba por las cortinas beige de lino, acariciando las sábanas blancas impecables que apenas se habían desordenado durante la noche. A su lado, la cama seguía vacía. Él no dormía allí hacía semanas. A veces alegaba viajes, a veces trabajo, pero Mariana ya no preguntaba. Lo que antes la inquietaba, ahora solo la dejaba fría. Se sentó en el borde del colchón, con ese mismo gesto automático de siempre, y al apoyar los pies en la alfombra mullida, sintió el peso de la rutina. Bajó las escaleras con esa elegancia que todos envidiaban, con ese andar recto que había aprendido a sostener desde que se casó con Claudio, CEO de una de las empresas más grandes del país. A ojos del mundo, lo tenía todo. Y sin embargo, al pasar por el enorme comedor sin nadie que la esperara, sintió ese hueco familiar, ese silencio que dolía más que un grito. El desayuno ya estaba servido. El ama de llaves había dispuesto fruta fresca, jugo recién exprimido y una infusión de jengibre que Mariana solía tomar por costumbre, no por gusto. Dio un sorbo sin ganas, sin mirar siquiera su celular. Sabía que el día sería igual que el anterior, vacío de afecto, lleno de perfección. Subió al cuarto de su hija como cada mañana y la encontró ya vestida, jugando en el suelo con unas muñecas. Pero lo que le apretó el pecho no fue la escena en sí, sino la forma en que la niña, al verla, no interrumpió el juego. Ni una sonrisa, ni un mamá, ni un abrazo. Solo un «ya me ayudó Mari», refiriéndose a la niñera. Mariana se inclinó para besarla, pero la pequeña giró la cara levemente. Una vez más, sintió que la distancia no se media en metros, sino en miradas esquivas. Salió del cuarto con un nudo en el estómago y al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo. La mujer que la miraba tenía el maquillaje perfecto, el cabello en su sitio, la postura de una dama, pero los ojos vacíos de quien ya no sabe qué papel está interpretando. Mariana se esforzaba todos los días por encajar en ese molde de madre sofisticada que las revistas mostraban con tanto orgullo. Iba a las reuniones del colegio con vestidos discretos pero elegantes, hablaba en tono amable con las otras madres, sonreía en las fotos grupales, pero apenas se cerraba la puerta del auto de regreso a casa, se dejaba caer sobre el asiento como si le hubieran drenado el alma. Las otras mujeres hablaban de actividades, de hijos que las adoraban, de tardes de pintura juntos. ¿Y ella qué tenía? Una hija que prefería a la niñera, un marido que solo aparecía cuando había eventos, y una vida que parecía de ensueño para cualquiera, menos para ella. En las cenas formales, todos elogiaban su estilo, su serenidad, su suerte. Ella asentía, agradecía, pero por dentro quería gritar, porque nadie veía las noches en vela, las lágrimas contenidas en el baño, la constante sensación de estar de más en su propia familia. No era una madre ausente, pero tampoco era la favorita. Y eso dolía, mucho más de lo que se atrevía a admitir. Una tarde de domingo, mientras asistían a un evento infantil en un club exclusivo, todo cambió. Mariana conversaba con otras madres al borde del jardín, fingiendo interés en una conversación sobre tratamientos faciales, cuando escuchó una voz chillona que la congeló. «Mamá». Giró instintivamente, esperando ver a su hija correr hacia ella. Pero la escena que encontró fue como un golpe en el estómago. Martina, su hija de 6 años, se aferraba a la cintura de una mujer desconocida, una joven sencilla, de vestido floral y sandalias gastadas, que sostenía una bolsa de tela en una mano y miraba a la niña con sorpresa.
Mariana sintió cómo se le salía el alma por la garganta. Los murmullos empezaron de inmediato. Un par de madres voltearon discretamente. Claudio, que conversaba con unos empresarios cerca del bar, detuvo la copa en el aire. Mariana caminó rápido hacia la escena sin saber qué decir, sin aire, sin voz. La niña repetía: «Mamá, ven, mira este dibujo», mientras la mujer intentaba explicarse sin palabras. Solo había confusión en sus ojos y una ternura que Mariana no recordaba haber visto nunca dirigida a su hija. El CEO dejó la copa sobre la mesa con un gesto torpe y se acercó con pasos firmes, aunque su rostro no logró disimular la sorpresa. Su mandíbula tensa y la manera en que desvió la mirada hacia Mariana revelaban más que cualquier palabra. Cuando llegó al lado de la niña, solo atinó a decir su nombre en tono bajo, como un susurro de advertencia: «Martina». Pero la niña no pareció notar el desconcierto general. Seguía sonriendo, orgullosa del dibujo que mostraba y apretando la mano de la mujer con una confianza que dolía. Mariana, paralizada, no sabía si hablarle a la desconocida, reclamar a Claudio o simplemente llevarse a su hija de allí. Sintió todas las miradas clavadas en su espalda, esperando un escándalo, un quiebre, una escena, pero no lo dio. Tragó saliva, respiró profundo y dijo en voz baja: «Martina, amor, ven conmigo». La niña miró a la mujer, luego a su madre, y soltó la mano con cierto desgano. El momento duró segundos, pero se quedó grabado como una cicatriz. La joven bajó los ojos y se retiró lentamente sin decir palabra. Mariana no la detuvo. No podía. De regreso a casa, el silencio en el auto era tan espeso que casi se podía cortar con cuchillo. Claudio miraba por la ventana como si el paisaje fuera lo más interesante del mundo. Mariana, con los brazos cruzados, no necesitaba palabras para entender que algo se había roto. Martina se quedó dormida en el asiento trasero, ajena a la tensión. Mariana la observó por el retrovisor, buscando en su rostro infantil alguna pista, alguna explicación, pero solo encontró calma. Esa calma que ya no conocía, esa paz que por algún motivo su hija había encontrado en otra mujer. Al llegar a la mansión, subió a su habitación y cerró la puerta sin hablar. Se quitó los tacones y se dejó caer en la alfombra, como si el suelo fuera lo único firme en su vida. No lloró, aún no. Solo sintió un hueco enorme, una especie de dolor sin forma que no sabía dónde ubicar. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su hija la llamó así? ¿Y por qué Claudio parecía saber algo, pero no lo decía? Las horas siguientes fueron una mezcla de insomnio y pensamientos repetitivos. Mariana no pudo pegar un ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Martina aferrándose a esa mujer con esa sonrisa plena, limpia, que rara vez mostraba en casa. Al amanecer, se levantó con la sensación de estar más cansada que antes. Preparó su propio café en silencio, evitando la cocina principal, evitando el contacto con los empleados, como si la vergüenza se le hubiera pegado a la piel. Claudio ya había salido, como siempre sin avisar. Solo una nota seca en el mueble del recibidor. Reunión temprano. No me esperes. Mariana se quedó observando ese papel unos segundos. No por el contenido, sino por lo que simbolizaba. Esa indiferencia disfrazada de rutina, esa ausencia que ya ni dolía, solo pesaba. Decidió no comentar nada, ni con la niñera, ni con la cocinera, ni con nadie. Pero por dentro, la pregunta crecía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué historia se escondía detrás de ese encuentro? Empezó a hacer lo que nunca había hecho, observar sin ser vista. Mariana, siempre tan ocupada en mantener la fachada, ahora se detenía frente a ventanas, escuchaba conversaciones a medias, revisaba álbumes antiguos con una atención minuciosa. En una de esas noches de insomnio, se sentó en el suelo del vestidor con una caja de fotos que no abría desde hacía años. Buscaba pistas, algo.
cualquier indicio que le diera sentido a lo que había pasado. En una de las imágenes vio a Claudio joven, mucho antes de que ella apareciera en su vida, rodeado de amigos y mujeres, nada concreto, nada útil. Pero el gesto en su cara, en una foto en particular, la inquietó. Estaba con una chica de cabello castaño claro, sonrisa tímida y ojos dulces. No se parecía a la del parque, pero algo en esa expresión le despertó una sospecha. ¿Y si esa mujer no era una impostora? ¿Y si tenía un vínculo real con su hija? Esa posibilidad le removió el estómago. No tenía pruebas, pero el instinto de madre, ese que tantas veces había ignorado por protocolo, le decía que ahí había una verdad escondida, y necesitaba encontrarla, aunque doliera. Durante los días siguientes, Mariana evitó cualquier confrontación directa. No porque no quisiera respuestas, sino porque intuía que una conversación precipitada podía dejarla más expuesta de lo que ya se sentía. Prefirió moverse con cautela, con ese mismo control que había desarrollado para sobrevivir en un mundo donde las emociones debían disimularse detrás de una sonrisa. Empezó a seguir los movimientos de esa mujer. La descubrió trabajando en una floristería modesta, lejos del barrio exclusivo donde ellas vivían. La observó desde el otro lado de la calle, escondida detrás de unos lentes oscuros, con una bufanda cubriéndole parte del rostro. No sabía qué buscaba. Quizás un gesto falso, una mirada de ambición, algo que justificara la incomodidad que sentía. Pero lo que vio la desarmó aún más. La joven era amable con todos. Ayudaba a una anciana con las bolsas, se detenía a acomodar flores caídas, sonreía a los niños que pasaban. Nada en ella gritaba manipulación. Todo en ella parecía limpio, y eso solo agravaba la herida. Una tarde, Martina regresó del colegio con una flor en la mano. Mariana la miró sin disimular la curiosidad. «¿Quién te la dio?», preguntó con suavidad. La niña se encogió de hombros y dijo: «La señora de las flores, la que me cuida cuando Mari está ocupada». Mariana sintió un vacío inmediato. ¿Cómo que la cuidaba? ¿Desde cuándo? ¿Quién permitió eso? Pero antes de interrogarla, se detuvo. No quería asustarla. No quería sonar como una amenaza. Así que se limitó a asentir, aunque por dentro las preguntas la devoraban. Esa noche volvió a observar a Claudio durante la cena. Él hablaba poco, como siempre. Comentó algo sobre una reunión con inversores y luego se encerró en el estudio. Mariana lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras la puerta de roble. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo sintió como esposo. Lo vio como un desconocido que sabía algo importante y se lo estaba ocultando. Las sospechas se habían convertido en obsesión silenciosa. Mariana ya no dormía, apenas comía, y su mente se llenaba de escenas inventadas, de diálogos que no ocurrieron, de teorías que se cruzaban entre sí como si su cabeza fuera un tablero desordenado. Se preguntaba si esa mujer era una impostora con intenciones ocultas, si estaba siendo manipulada por alguien más, o peor aún, si Claudio la había puesto ahí. ¿Por culpa? ¿Por nostalgia? ¿Por amor? La idea de que su hija pudiera haber tenido contacto con ella más de una vez sin su conocimiento la llenaba de una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que a veces temblaba sin darse cuenta, pero no gritaba, no reclamaba. Mariana era de las que procesaban el dolor en silencio, tragando saliva mientras sostenía la compostura. Durante una clase de ballet a la que asistió para acompañar a Martina, la vio de nuevo. La joven estaba entre el público, al fondo, discretamente, como si no quisiera molestar a nadie. Y la niña, al final del ensayo, le lanzó una mirada cómplice que no le dedicó a nadie más, ni siquiera a su madre. Esa noche fue la peor. Mariana se encerró en el baño y se miró fijamente al espejo. Había algo roto en esa mujer que la observaba desde el reflejo. No era cansancio, no era rabia. Era otra cosa,
algo que le recordaba a cuando era adolescente y se sentía invisible. Una sensación antigua, pero viva, como si, después de años fingiendo que todo estaba en orden, alguien hubiera entrado sin permiso a su mundo y expuesto la grieta que tanto había intentado cubrir. Se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas, sin lágrimas, solo con esa certeza amarga de que ya no controlaba nada, de que había perdido el lugar que le correspondía, no por negligencia, sino porque, quizás, nunca fue suyo del todo. Empezó a escribir en un cuaderno, palabras sueltas, pensamientos dispersos. ¿Quién soy? ¿Qué me quedó? ¿Por qué ella? Era la primera vez en años que Mariana se permitía el caos, y en medio de ese caos, algo dentro de ella empezó a crujir, como si, sin querer, se hubiera activado una rabia dormida, una fuerza que llevaba años callada, pero aún estaba ahí. Al día siguiente, Mariana tomó una decisión que no planeó. Entró a la peluquería sin cita, sin aviso, con el mismo vestido beige que siempre usaba para las reuniones del colegio. Se sentó frente al espejo y le dijo a la estilista, sin dudar, «Córtalo, todo». La mujer dudó. «¿Estás segura?» Mariana asintió, y mientras el cabello caía al suelo, mechón por mechón, algo en su interior también se desprendía. No fue un cambio estético, fue simbólico. Era como si cada hebra cortada representara una expectativa, una obligación, un rol impuesto. Cuando terminó, se miró. El rostro se veía más claro, más expuesto, más real. No era una transformación milagrosa, pero sí un primer paso. Salió del lugar con el viento pegándole en la nuca, con las manos vacías, pero el pecho levemente más liviano. No avisó a nadie, no buscaba aprobación. Quería volver a casa sin maquillaje, sin tacones, sin filtros. Esa misma tarde asistió a una merienda formal con otras madres del colegio. Todas la miraron al entrar. Algunas con sorpresa, otras con juicio disfrazado de elogio. «¿Te ves diferente? ¿Todo bien?», preguntó una con tono forzado. Mariana sonrió. «Sí, necesitaba verme de frente». Nadie entendió del todo, pero ella no explicó más. No era necesario. En vez de sentarse junto a las mismas de siempre, eligió una mesa más alejada, junto a una madre nueva, callada, que apenas hablaba. La conversación fue mínima, pero por primera vez, Mariana no sintió la necesidad de agradar. Observó a las demás desde lejos. Las risas forzadas, los comentarios vacíos, las comparaciones absurdas sobre clases extraescolares, y comprendió que ese mundo, que tanto la había condicionado, ya no la sostenía, que había vivido más tiempo adaptándose que existiendo, y que quizá ese era el verdadero problema. Al llegar a casa esa noche, encontró a Martina dibujando en la sala. Era una escena simple, casi doméstica, pero algo en la imagen la detuvo. La niña estaba sola, con crayones dispersos sobre la mesa y una hoja grande frente a ella. Mariana se acercó en silencio y miró por encima del hombro. El dibujo mostraba a tres figuras: una niña, una mujer de cabello corto y otra con un vestido de flores. Mariana sintió un pequeño tirón en el pecho. «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja. Martina respondió sin dudar: «Soy yo, tú y la otra mamá». El aire se volvió espeso. Mariana se arrodilló a su lado, intentando mantener el tono sereno. «¿La otra mamá?», repitió. La niña asintió sin miedo, sin malicia. «La que me abraza bonito, no me regaña nunca, me canta canciones que no conozco». Mariana cerró los ojos por un segundo. No era que su hija la odiara, era que había encontrado en otra mujer lo que ella no había sabido dar. No por falta de amor, sino por estar ocupada sobreviviendo. Esa noche, Mariana no lloró, pero por dentro algo se dio. Se quedó mirando a Martina dormida, con una mezcla de ternura y culpa.
Recordó los días en que la maternidad le parecía una meta, no una realidad. Recordó cómo durante el embarazo todos hablaban de cunas, pañales y nanas, pero nadie le advirtió sobre lo que venía después. La entrega silenciosa, la duda constante, el miedo de fallar todos los días. Y quizás en ese miedo se había perdido, se había vuelto exigente, rígida, distante sin querer, mientras su hija crecía buscando ternura en otros brazos. No era una mala madre, pero tampoco había sido una madre presente. Mariana lo entendía ahora, con una claridad que dolía. No buscaba excusas, solo necesitaba reconstruirse, no para competir con nadie, sino para volver a mirarse al espejo y reconocerse, porque lo que dolía no era la presencia de otra mujer, era darse cuenta de cuánto había desaparecido de sí misma. Durante los días siguientes, Mariana empezó a responder de otra manera, no con explicaciones ni con palabras medidas. Respondía con presencia. Iba a dejar y buscar a Martina al colegio sin avisar. Preparaba el desayuno ella misma, aunque quemara las tostadas. Se sentaba en el piso a colorear, aunque el celular sonara sin parar. No hacía nada extraordinario, pero estaba. Comenzó a mirar a su hija como no lo había hecho en mucho tiempo, como una niña que aún la necesitaba, aunque lo expresara con confusión. Cuando alguien del círculo social preguntaba por su cambio, ella solo sonreía. «Estoy reencontrándome», decía, sin entrar en detalles. Nadie entendía bien a qué se refería, y no importaba, porque por primera vez Mariana ya no vivía para ser comprendida por los demás. El silencio se volvió su escudo y su fuerza. Ya no justificaba decisiones, ni comentaba emociones, solo actuaba. Mientras tanto, la figura de la mujer de las flores empezaba a tomar otro lugar en la historia. Mariana, sin que nadie lo supiera, había mandado investigar discretamente su identidad. No por revancha, sino por necesidad. Se llamaba Alma, 28 años, sin antecedentes, sin escándalos, sin vínculos visibles con Claudio. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué estaba cerca de Martina? ¿Por qué la niña la llamaba mamá con tanta seguridad? ¿Y por qué Alma no desaparecía? Porque lejos de alejarse después del incidente, la joven seguía apareciendo en lugares específicos, siempre cerca, siempre discreta. Era como si supiera que debía estar ahí, pero sin imponerse. Esa dualidad inquietaba a Mariana. La mujer no buscaba protagonismo, no exigía nada, y eso la volvía aún más peligrosa. Porque no era una amenaza abierta, era una presencia emocional, y esas eran las que más dolían. Una mañana, mientras Martina jugaba en el jardín, Mariana recibió una carta sin remitente. El sobre era sencillo, de papel opaco, y no tenía ni un nombre. Dudó al abrirlo. Por un momento, pensó que podía ser una provocación, una advertencia, pero al desplegar la hoja solo encontró unas pocas líneas escritas con una caligrafía limpia y suave. «No quiero quitarte nada. Solo estuve ahí cuando nadie más lo estaba. Ella solo me miró y me llamó así». Mariana sintió que las palabras le cortaban la respiración. No había firma, no había amenaza, solo esa verdad cruda, breve, imposible de rebatir. La carta no buscaba excusas ni justificaciones. Solo reconocía una conexión que existía más allá de lo racional. Mariana apretó el papel entre los dedos. Era una confesión sin intención de herir, pero dolía, porque en el fondo sabía que era cierta. Ella había estado ausente, y otra mujer, por razones aún desconocidas, había ocupado ese vacío sin pedirlo. Esa noche, Claudio llegó más tarde de lo habitual. Mariana lo esperó despierta, sentada en la sala con las luces apagadas. Cuando él entró, se sorprendió al verla ahí. «¿Todo bien?», preguntó con cautela. Ella no respondió de inmediato, lo miró, largo, como si intentara ver a través de él, y luego, con voz firme, dijo: «Necesito saber quién es Alma». Claudio parpadeó, sorprendido. Bajó la vista, y ese gesto,
Ese segundo de evasión le confirmó todo. Mariana se incorporó lentamente, sin escándalo, sin lágrimas. «No me mientas, Claudio, no lo hagas otra vez». Él tragó saliva. Se pasó una mano por la nuca, y entonces lo dijo. «Es alguien del pasado. No era para ti saberlo. Solo intenté reparar algo». Mariana sintió que se le desarmaba el piso, no por la confesión, sino por la forma en que él la excluía incluso de esa parte de su propia historia. No era el engaño lo que más dolía, era la omisión, la certeza de que en esa familia ella siempre había sido la última en enterarse de todo. El silencio entre las dos mujeres se hizo largo, incómodo. Mariana apretó las manos sobre su regazo como si contuviera algo que estaba a punto de estallar. «¿Y tú por qué estabas ahí?», preguntó sin agresividad, pero con firmeza. Alma levantó la vista. Sus ojos no tenían desafío ni culpa, solo una especie de cansancio viejo, de esos que no se explican con palabras. Trabajaba cerca del parque donde ella juega. Un día vi que su niñera estaba distraída con el teléfono y la niña se alejó demasiado. Me acerqué, por instinto. Me pidió que la acompañara a ver unas flores y me tomó de la mano. Me llamó mamá sin que yo dijera nada. No supe qué hacer. Pensé que era un juego. Mariana sintió un golpe seco en el pecho. No era una historia planeada, no había estrategia, solo una serie de pequeños descuidos que terminaron revelando un vacío. Alma continuó. No pensé que la volvería a ver, pero después ella empezó a buscarme. Me dejaba dibujos en la reja, me preguntaba por canciones. Yo no podía ignorarla. Mariana respiró hondo, conteniendo la marea que se formaba en su interior. «¿Y tú qué sentiste?», preguntó. Alma bajó la cabeza. «Me vi a mí misma cuando era niña, aferrada a cualquier gesto de cariño. Supe que si la rechazaba, le iba a doler más que a mí». No había victimismo en sus palabras, tampoco intención de conmover, solo una verdad que dolía por su simpleza. Mariana asintió, con la mirada perdida. No sabía si la creía del todo, pero sí entendía algo. Esa mujer no era su enemiga, era el espejo de todo lo que había fallado alrededor, de lo que ella, Claudio y hasta el entorno que los rodeaba habían descuidado. La conversación terminó sin dramatismo. Mariana se levantó, dejó una tarjeta sobre la mesa y dijo: «Si vuelves a verla, quiero que me avises. No porque quiera alejarte, sino porque necesito estar presente esta vez». Alma solo asintió, y en ese gesto hubo más respeto que en 1000 explicaciones. En los días siguientes, algo cambió sutilmente. Martina no hablaba de Alma, pero la mencionaba en pequeños detalles. Una canción que tarareaba bajito, una flor que recogía del jardín y dejaba sobre su mesita de noche. Mariana no preguntaba, pero observaba. Empezó a leer cuentos por las noches, incluso cuando la niña ya estaba casi dormida. No por obligación, sino porque necesitaba reconectar. Al principio, Martina la miraba con cierta duda, como si no supiera si esa nueva versión de su madre era real o pasajera. Pero luego de a poco fue cediendo. Se recostaba sobre su pecho, le acariciaba el cabello, y un día, sin que nada lo anunciara, la abrazó fuerte y dijo: «Me gustas así, mamá». Mariana sintió que el mundo se detenía. No lloró, no reaccionó exageradamente. Solo cerró los ojos y apretó los brazos con fuerza, como si pudiera atrapar ese momento y no soltarlo nunca más. No había ganado nada, pero había recuperado algo que creía perdido: la conexión. Mientras tanto, Claudio notaba los cambios, pero no decía nada. Su silencio se volvió incómodo, casi culpable. Una noche, mientras Mariana guardaba ropa en el vestidor, él apareció en la puerta, con las manos en los bolsillos. «No era mi intención que esto se saliera de control», dijo sin que ella preguntara nada. Mariana lo miró de reojo sin detenerse. «Lo que no controlaste fue tu omisión, no lo que pasó con ella». Claudio bajó la cabeza, como si no supiera qué responder. «Martina se siente bien con ella. Me asustó, pero también me dio alivio.
porque yo tampoco he sabido ser un buen padre. Mariana soltó una carcajada amarga. Eso no se repara con buenas intenciones, se repara estando. Claudio se acercó, inseguro. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Ella lo miró directo. Estoy aprendiendo a estar, con ella, conmigo, sin necesidad de fingir más. Fue la primera vez que él no supo cómo defenderse, y ella, por fin, no necesitó más explicación. Mariana no gritó, no hizo una escena, solo se sentó de nuevo, con las manos sobre las rodillas, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Reparar qué, Claudio?, preguntó en voz baja. Él dudó, como si cada palabra que pudiera decir fuera a empeorar la situación. Alma es la hija de una mujer que trabajó con mi familia hace muchos años. Cuando yo era joven, hubo un error, una injusticia. Su madre fue despedida injustamente. Nunca volví a saber de ellas. Hasta hace poco. Mariana lo escuchaba con el corazón latiendo en los oídos. Él siguió. La encontré por casualidad, y cuando vi cómo conectó con Martina, sentí que era una oportunidad para enmendar algo. Ella frunció el ceño. «¿Usaste a nuestra hija para sanar tu culpa?» Claudio negó con la cabeza. «No fue así, solo ocurrió». Esa frase, «solo ocurrió», le pareció un insulto, como si todo se resumiera a una coincidencia sin consecuencias. Pero Mariana sabía que nada en la vida de Claudio era accidental. Si Alma estaba ahí, era porque él lo permitió. Durante horas, Mariana se quedó sentada en la oscuridad, sola. Claudio se encerró en su estudio, como siempre, pero algo había cambiado. Ella ya no se sentía confundida, sino decidida. Al día siguiente, se puso un abrigo sencillo, sin marcas, sin colores llamativos, y fue hasta la floristería. No avisó, no tembló. Entró con paso firme y la encontró acomodando un ramo de lirios. Alma levantó la vista y sus ojos se agrandaron al verla. Por un segundo, pareció prepararse para una confrontación, pero Mariana solo dijo, «Necesito hablar contigo, como madre, como mujer». Alma asintió en silencio. Fueron a la parte trasera, donde había una pequeña mesa con 2 sillas. No había flores entre ellas, solo la verdad esperando salir. Mariana respiró hondo. «No vine a pelear, vine a entender, porque si tú vas a seguir en la vida de mi hija, necesito saber con quién estoy lidiando». Alma bajó la mirada. «Yo no la busqué, ella me encontró. Solo quise cuidarla cuando la vi tan sola». Con el paso de las semanas, Mariana empezó a tejer una red silenciosa de presencia. Nada escandaloso, nada que llamara la atención del círculo social que tanto la había condicionado durante años. Simplemente empezó a ausentarse de las reuniones innecesarias, a rechazar invitaciones a almuerzos donde solo se hablaba de apariencias, y a priorizar momentos simples con Martina. Hacían puzzles, cocinaban galletas que salían mal, caminaban por el jardín sin rumbo. Cosas que antes le parecían pérdida de tiempo, ahora eran su manera de reconstruir algo que no sabía que se había roto tan hondo. A veces sentía que era demasiado tarde, que ya no podía borrar todo lo que no hizo, pero luego Martina la miraba con esos ojos limpios y decía cosas como «Me gusta cuando estás en casa», y eso bastaba. No necesitaba perdón, solo continuidad. Y paso a paso, Mariana entendió que estar no era solo cuestión de tiempo, era decisión. Y ella, por fin, había decidido quedarse, con todo lo que eso implicaba. Un día, mientras revisaba una caja vieja en el altillo de la casa, una de esas tardes en que necesitaba ordenar fuera para ordenar dentro, encontró una carpeta con papeles antiguos. Entre ellos, una carta arrugada con fecha de hacía más de 20 años. No estaba firmada, pero reconoció la caligrafía. Era de la madre de Alma. En ella pedía una reunión con el padre de Claudio, acusando un despido injusto y mencionando una situación que involucraba a su hijo.
Mariana se sentó en el suelo con la carta entre las manos, sintiendo que la historia tenía raíces más profundas de lo que pensaba. No era solo culpa de Claudio, era un patrón, una cadena de silencios, de decisiones tomadas por otros que seguían afectando vidas mucho tiempo después. Comprendió que Alma no había aparecido de la nada. Había sido arrastrada por una historia que no era suya, igual que ella, y que quizás ambas compartían más de lo que creían. La herida de haber sido piezas en un juego del que nunca pidieron ser parte. Esa noche, Mariana guardó la carta en un sobre nuevo y la dejó sobre la mesa del comedor justo frente a Claudio. No dijo nada. Solo la empujó hacia él con la punta de los dedos. Él la abrió con cautela y a medida que leía, su rostro se transformaba. «¿Dónde encontraste esto?», murmuró. Mariana no respondió, solo lo observó con esa mezcla de tristeza y firmeza que ya se le había hecho costumbre. Claudio se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar años de omisiones con un solo gesto. «Nunca supe que mi padre había recibido esto», dijo, con una voz cargada de algo que parecía remordimiento real. Mariana no lo interrumpió. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Que cada palabra no dicha se hundiera en el aire, como un peso inevitable. Porque a veces no hay castigos que igualen lo que duele una verdad tardía, y esa claramente lo era. Claudio levantó la vista. «¿Qué vas a hacer con esto?». Mariana sostuvo su mirada. «Nada, ya lo hiciste tú. Yo solo necesito saber con qué estoy lidiando». Al día siguiente, Mariana tomó a Martina de la mano y le propuso algo nuevo. «¿Te gustaría invitar a Alma a tomar un helado con nosotras?». La niña la miró sorprendida, como si no entendiera bien si estaba escuchando lo correcto. Luego sonrió. «¿En serio?». Mariana asintió. «Pero tú me dices si no quieres. Tú decides». Martina no dudó. «Sí quiero». Y en esa respuesta, Mariana sintió un alivio extraño, como si por fin estuviera soltando el miedo a ser reemplazada y abrazando la posibilidad de compartir sin perderse. En la heladería, Alma llegó puntual. Vestía sencillo, con el cabello recogido y una expresión nerviosa. Mariana la saludó con una sonrisa breve, pero sincera. La niña se sentó entre las dos, hablando sin parar sobre sabores, dibujos y canciones. Y mientras las miraba, Mariana no sintió celos, sintió paz, porque entendió que su rol no se trataba de competir por amor, sino de estar, de ser quien acompaña sin asfixiar, de ser elegida no por ausencia de otras, sino por presencia real. Los días que siguieron a esa salida fueron diferentes, más ligeros, no porque todo estuviera resuelto, sino porque Mariana había dejado de luchar contra fantasmas. Aceptó que no podía controlar cada vínculo, cada emoción de su hija, pero sí podía estar presente para acompañarla mientras los construía. A veces, Alma pasaba por la casa a dejar flores. No entraba, no se imponía, solo dejaba un pequeño ramo con una nota. «Gracias por dejarme cuidar un pedacito de lo que más amas». Mariana las ponía en la cocina, sin decir mucho, pero con un respeto que antes no conocía. No eran amigas, no eran enemigas. Eran mujeres que por caminos distintos habían coincidido en el amor hacia una misma niña. Claudio, por su parte, se volvió más silencioso. Ya no intentaba justificar nada, solo observaba. Tal vez entendía, tarde, que la verdadera reparación no venía de explicar el pasado, sino de no repetirlo. Una tarde cualquiera, mientras Mariana recogía los dibujos que Martina había dejado esparcidos por toda la sala, encontró uno distinto. No era como los demás, llenos de colores y figuras simples. Este tenía trazos más firmes. Mostraba a 3 mujeres, una de vestido elegante, otra con delantal de flores, y una niña en el centro, con una sonrisa enorme. Mariana se quedó mirándolo largo rato. No preguntó, no necesitó, porque entendió todo. Martina no estaba eligiendo entre una y otra, no estaba dividiendo su amor,
estaba sumando, y esa era una lección que le costó aceptar, pero que ahora abrazaba con una serenidad nueva. Guardó el dibujo en una caja de recuerdos, no como trofeo, sino como símbolo, de que a veces el lugar que una cree haber perdido no se reclama con gritos, se reconstruye con actos, en silencio, con constancia, y con la humildad de entender que amar también es aprender a compartir. En uno de esos fines de semana en que la casa parecía más viva que nunca, Mariana decidió hacer algo que nunca antes había hecho: invitar a Alma a quedarse un rato más. No solo para estar con Martina, sino para conversar, compartir un café, cruzar miradas sin tensión. Al principio fue raro. Las dos se sentaron en la terraza mientras la niña jugaba en el césped con unos bloques de madera. Mariana sirvió café en tazas blancas simples, sin azúcar. «No sé qué pensabas de mí cuando me viste por primera vez», dijo, rompiendo el silencio. Alma la miró con honestidad. «Que eras todo lo que yo nunca fui, y por eso pensé que me ibas a odiar». Mariana se encogió de hombros. «Pensé lo mismo de ti, que venías a quitarme lo poco que me quedaba». Las dos rieron, bajito, como quien suelta algo que dolía y ya no. No se hicieron confesiones profundas, pero compartieron algo más valioso: presencia. Esa complicidad silenciosa que nace cuando dos mujeres entienden que no son enemigas, solo heridas por historias que se cruzaron sin permiso. Martina corrió hacia ellas con un dibujo nuevo. Esta vez era diferente. Era solo su madre, Mariana, con el cabello corto y una flor en el pecho. «¿Te gusta?», preguntó. Mariana la abrazó fuerte. «Mucho». Alma se levantó, entendiendo que era momento de irse. Pero antes de irse, dejó algo sobre la mesa. Una pequeña foto en blanco y negro, algo desgastada por el tiempo. «Es de mi madre, por si quieres entender un poco más». Mariana la tomó con delicadeza. No dijo nada, no hacía falta. Alma se fue en silencio, sin dramatismo. Y por primera vez, Mariana no sintió ni rabia, ni celos, ni miedo. Solo un respeto profundo por esa mujer que había entrado en su vida sin permiso, pero con sentido. Esa tarde, al quedarse sola, miró la foto una y otra vez. No conocía a esa mujer, pero algo en sus ojos le resultaba familiar. Tal vez porque compartían algo más que una niña. Compartían la capacidad de amar sin condiciones, aún desde la ausencia. Pasaron los meses y, sin planearlo, todo fue acomodándose. Mariana retomó pequeños placeres que había olvidado: leer en el sofá sin mirar el reloj, cocinar sin prisa, caminar sin tacones por el jardín. A veces, Claudio intentaba participar, preguntar, acercarse, pero ella ya no lo necesitaba como antes. Su vida ya no giraba alrededor de él, y aunque no se habían separado oficialmente, la distancia era evidente. Él se había convertido en una figura lejana, presente solo en lo formal. Y Mariana ya no esperaba nada de él. Había dejado de medir su valor según su atención. Ya no le importaba si él notaba su cambio, si la miraba con sorpresa, si sentía celos del vínculo que crecía entre ella y Alma, entre ella y Martina. Lo importante ya no era quién la validaba. Lo importante era que por primera vez se sentía entera por dentro, y eso, después de años de silencio, era el verdadero milagro. Una tarde cualquiera, al abrir el cajón de su mesa de noche, encontró la alianza que no se quitaba desde el día en que se casaron. La tomó entre los dedos y la sostuvo unos segundos, pensativa. No había rabia, solo una claridad que antes no tenía. Bajó a la cocina, sirvió una copa de vino y sin decir palabra dejó el anillo dentro del vaso. No como un acto teatral, sino como un símbolo de que ese ciclo había terminado, de que la Mariana que aceptaba migajas, silencios y apariencias ya no existía. La nueva versión de sí misma no necesitaba demostrar nada, solo necesitaba vivir en paz. Martina apareció en la puerta, descalza,
con una muñeca en brazos. Mariana la miró y sonrió. ¿Jugamos un rato? La niña asintió, feliz. Y en ese gesto simple, cotidiano, Mariana encontró su victoria más grande. No había discursos, no había venganza, solo una madre presente y una hija que, al fin, la elegía por lo que era, no por lo que fingía ser. Claudio notó el anillo dentro del vaso al día siguiente, lo tomó entre los dedos y lo sostuvo como si aún pesara lo mismo que antes. Mariana no estaba en casa. Había salido con Martina a visitar una exposición de arte para niños, una actividad que antes hubiera delegado, pero que ahora disfrutaba con auténtico interés. Claudio no dijo nada, solo dejó el anillo sobre la encimera y se quedó mirando por la ventana. Por primera vez se sintió fuera de lugar en su propia casa. Ya no era el centro, ya no era el que dictaba el ritmo, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, eso le dolía, porque mientras él había estado ocupado construyendo poder, Mariana había estado reconstruyendo algo más valioso, un vínculo real, no perfecto, pero vivo. Esa tarde, cuando regresaron, él intentó acercarse. ¿Podemos hablar?, preguntó con tono neutro. Mariana lo miró con calma. Claro, pero ya no espero respuestas, solo que asumas lo que dejaste pasar. La conversación fue breve, no por falta de cosas que decir, sino porque ya no hacían falta. Claudio reconoció que había actuado por culpa, que había traído a Alma cerca sin pensar en las consecuencias. Mariana lo escuchó, sin interrumpir, y al final dijo algo que él no esperaba. Ella no es el problema. El problema fue que tú me dejaste sola incluso cuando estaba sentada a tu lado. Él quiso replicar, pero no encontró las palabras, porque lo sabía. Porque Mariana no hablaba desde el reproche, sino desde la verdad, esa que ya no busca pelea, solo cierre. Al terminar, ella se levantó, tomó su cartera y dijo, «Hoy vamos a cenar afuera, Martina y yo». Claudio asintió, sabiendo que no estaba invitado. Y Mariana salió con la niña de la mano, con una tranquilidad nueva, sin resentimiento, pero sin vuelta atrás. Era el inicio de una etapa distinta, una donde su lugar ya no dependía de nadie, una donde el silencio ya no era sumisión, sino elección. El vínculo entre Mariana y Alma, aunque nunca fue íntimo, evolucionó hacia una especie de pacto silencioso. No necesitaban hablar todos los días ni compartir confidencias. Se bastaban con miradas respetuosas y pequeños gestos que tejían una red invisible de cuidado. En una ocasión, durante una reunión escolar donde ambas coincidieron, Martina dibujó 2 corazones entrelazados y los entregó a cada una. No dijo nada más, solo sonrió. Mariana guardó el suyo en el bolso, y cuando miró a Alma, ella hacía lo mismo. No necesitaban explicarse, lo entendían. Era la forma en que una niña enseñaba a 2 mujeres a compartir sin competir. Esa misma noche, mientras guardaba el dibujo en una caja de recuerdos, Mariana pensó que tal vez eso era lo que siempre había buscado. Una maternidad que no fuera perfecta, pero sí presente. Una maternidad que no se midiera por control, sino por conexión. Con el tiempo, Alma comenzó a aparecer menos. No por rechazo ni distancia, sino porque su rol había cumplido su propósito. Seguía siendo parte del paisaje emocional de Martina, pero Mariana había recuperado el lugar que le pertenecía, ya no por derecho, sino por decisión. Una mañana, la niña se despertó de una pesadilla y corrió directo al cuarto de su madre. Se metió en la cama, temblando. Mariana la abrazó, le acarició la espalda y cantó, con voz temblorosa, una canción que había aprendido de Alma. Martina se relajó. «Me gusta cuando tú la cantas», murmuró antes de dormirse otra vez, y en ese instante Mariana entendió algo profundo, que no se trataba de ser la única, sino de ser la que permanece, la que aprende, la que se adapta, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita pelear su lugar, solo necesita quedarse.
Una tarde de otoño, Mariana decidió cerrar un ciclo que aún la ataba en silencio. Subió al cuarto de Martina, abrió la cómoda y sacó una pequeña caja de madera donde guardaba cosas viejas, fotos del embarazo, cartas que nunca entregó, pulseritas de hospital. Ahí también estaba la carta que había escrito en una noche de insomnio, llena de dudas, cuando todo se sentía frágil. La releyó una última vez, no para sufrir, sino para agradecer cuánto había cambiado desde entonces. Luego, bajó al jardín, encendió una pequeña fogata controlada en el brasero y arrojó la carta al fuego. La vio consumirse lentamente sin prisa, como si cada palabra quemada fuera una capa de dolor que ya no necesitaba cargar. Martina la observó desde la ventana. No preguntó, solo miró. Y esa mirada bastó para que Mariana supiera que, sin saberlo, estaba enseñándole algo más valioso que cualquier consejo. Que a veces, para seguir, hay que soltar, aunque duela, aunque queme. Unos días después, recibió una llamada inesperada. Era Alma. Su voz sonaba serena, distinta. Me ofrecieron una oportunidad en otro país, una beca para estudiar diseño floral. Es algo que siempre quise, pero nunca me atreví. Mariana no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, procesando. ¿Y qué te hizo atreverte ahora?, preguntó al fin. Alma suspiró del otro lado. Ver que tú también cambiaste, que no necesitamos quedarnos donde nos hirieron para hacer algo. Mariana sonrió. No fue una sonrisa amplia ni teatral. Fue pequeña, real. Te deseo lo mejor, Alma. De verdad. La joven se emocionó. Gracias por dejarme estar, aunque fuera un momento. Mariana colgó con el corazón liviano, porque entendía que no todas las personas están para quedarse. Algunas aparecen solo para mostrarnos quién podemos llegar a ser, y cuando cumplen su función, parten. No como pérdidas, sino como regalos. La despedida de Alma no fue dramática. Ni siquiera hubo una reunión formal. Solo una nota en el buzón, unas flores frescas y una fotografía en blanco y negro de su madre joven, ahora enmarcada. Mariana la recibió con un nudo en la garganta, pero también con una calma inesperada. Guardó la foto en un estante de la biblioteca, entre los libros que solía ignorar, como quien reconoce que la historia ajena también forma parte de la suya. Martina no preguntó mucho. Solo dijo, ¿ella se va lejos? Mariana asintió. Sí, pero siempre estará cerca de otra forma. La niña no lloró. Solo abrazó a su madre y volvió a sus juegos, porque cuando los vínculos son sanos, no necesitan ser constantes, solo sinceros. Esa noche, Mariana se sentó sola en el jardín, con una manta sobre las piernas y una copa de vino en la mano. Miró las luces de la ciudad a lo lejos y por primera vez no sintió que algo le faltaba. Ni una persona, ni una respuesta, ni una versión de sí misma. Los días fueron tomando ritmo nuevo. Martina crecía con una mezcla hermosa de dulzura y firmeza. Mariana volvía a reír con ganas, a caminar sin prisa, a tomar decisiones por placer y no por obligación. Su vida ya no era perfecta, pero era suya. Y eso bastaba. Claudio seguía presente en lo cotidiano, pero ya no ocupaba espacio en sus emociones. Era el padre de su hija, un hombre con errores que ella ya no pretendía corregir. No había odio, solo distancia emocional, y eso era suficiente. Una tarde, al encontrarse con algunas madres del colegio, notó cómo la miraban distinto, como si vieran algo que antes no estaba. «Te ves bien, distinta. Más tú», comentó una. Mariana solo sonrió. No necesitaba explicar su cambio, porque quien la conocía antes notaba la diferencia. Y quien nunca se tomó el tiempo de verla de verdad, ya no importaba. Un sábado cualquiera, mientras organizaba una caja con objetos que ya no usaba, Mariana encontró una foto vieja de su boda. Ella de blanco con una sonrisa esforzada,
Claudio, rígido, mirando al frente. Lo curioso fue que al mirarla ahora no sintió nostalgia. Sintió compasión por esa mujer del pasado, por la que creía que todo se solucionaría con paciencia, con elegancia, con aguante. La dejó sobre la mesa un momento y luego, sin ritual ni drama, la rompió en dos. No con rabia, con certeza. Era hora de dejar de honrar memorias que solo dolían. Guardó los pedazos en un sobre y los colocó en el fondo de una gaveta. No necesitaba destruir el pasado, solo dejarlo donde ya no pesara. Esa Mariana ya no existía. La de ahora tenía otras prioridades, otra forma de vivir. Ya no actuaba para complacer, ya no se vestía para aparentar, y eso se notaba incluso en su manera de caminar por la casa, más liviana, más presente. Martina, con sus juegos y preguntas ingenuas, se había convertido en su mayor maestra. Gracias a ella, Mariana había aprendido a ser paciente, a escuchar sin juzgar, a no necesitar tener el control todo el tiempo. A veces, la niña decía frases que le quedaban resonando por días, como aquella vez en que, al ver que su madre no se enojaba cuando algo salía mal, le dijo: «Me gusta cuando tú respiras antes de hablar». Mariana se quedó en silencio largo rato después de eso, porque entendía que su hija no estaba notando solo sus actos, sino su evolución. Era la prueba viva de que el cambio era real, no impostado, no temporal, y eso la motivaba a seguir, no por demostrarle algo a los demás, sino por demostrárselo a sí misma. Cada gesto, cada decisión, cada límite puesto con calma, era una semilla de una nueva vida. Y esa nueva vida, aunque aún se construía, ya tenía cimientos firmes: amor propio, conciencia y libertad. Pasaron algunas semanas hasta que Mariana decidió hacer algo más simbólico. Entró al viejo cuarto de huéspedes, ese que siempre había estado cerrado, lleno de cajas, recuerdos sin destino y muebles cubiertos con sábanas. Ese espacio había sido, durante años, una extensión del olvido, un rincón de la casa que nadie usaba y que a ella le recordaba promesas incumplidas. Pero ese día entró con una idea distinta. Abrió las ventanas, dejó que el aire renovara el ambiente y empezó a mover todo con sus propias manos. Sacó las cajas, limpió el polvo, dobló viejas cortinas y eligió nuevos colores. Lo transformó en un pequeño taller, un espacio solo para ella, para leer, escribir, dibujar o simplemente quedarse en silencio. No era lujoso ni perfecto, pero era suyo. Cada objeto, cada planta que colocaba, cada estante que organizaba, era una afirmación. Aquí empiezo de nuevo, no como esposa, no como madre, como mujer. Cuando Martina entró y vio el lugar, abrió los ojos con sorpresa. ¿Es tuyo?, preguntó como quien ve algo sagrado. Mariana sonrió. Sí, es mío. La niña asintió, como si eso tuviera más valor que cualquier explicación. ¿Puedo estar contigo a veces? Mariana la abrazó. Siempre que quieras, pero este lugar es donde mamá se escucha a sí misma. Y Martina, con su sabiduría infantil, respondió: entonces es un lugar importante. Mariana se quedó mirando a su hija, conmovida por esa frase tan simple y tan cierta, porque durante años se había callado a sí misma. Había priorizado todo y a todos, menos su propia voz, y ahora, en ese cuarto sencillo, estaba volviendo a escucharla. No con culpa, no con vergüenza, con orgullo, porque había sobrevivido a una vida que no eligió del todo, y ahora, por fin, empezaba a construir una que sí llevaba su nombre. El círculo social de Mariana tardó en adaptarse a su nueva versión. Algunos simplemente se alejaron, incómodos con su autenticidad. Otros, curiosos, intentaban reconectar como si nada hubiera pasado. Pero ella ya no respondía igual, no porque se creyera superior, sino porque había aprendido a identificar la diferencia entre compañía y ruido. Ya no aceptaba invitaciones solo por compromiso. Ya no reía por educación. Prefería un café con alguien que le hablara con el alma
antes que una gala llena de sonrisas falsas. Fue en una de esas tardes tranquilas, sentada en su nuevo taller, donde recibió un mensaje de una madre del colegio. Antes pensaba que fingías. Ahora te admiro. Mariana no respondió. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba aprobación. Su camino no era visible para todos, pero ella lo sentía, lo vivía, y eso bastaba. No había trofeos ni ovaciones, solo una paz que no había sentido en años, y esa paz era su victoria. Martina crecía, y con ella crecía también el vínculo entre madre e hija. Ya no era una relación basada en rutinas o roles impuestos. Era un lazo real, construido día a día, con errores y aciertos, pero siempre desde la presencia. Mariana aprendía tanto como enseñaba, y esa simetría era nueva para ella. Un día, mientras caminaban por el parque de la mano, la niña se detuvo frente a un grupo de madres que la miraban desde lejos. Mariana sintió el viejo reflejo de incomodidad, pero esta vez no bajó la cabeza. Martina la miró y dijo: «Tú eres mi mamá favorita». No fue un grito, no fue una declaración pública, fue una afirmación íntima, pero potente. Mariana sonrió. No necesitaba que nadie más la escuchara. Porque por primera vez, esa frase no era una necesidad de validación, era un espejo, y en ese espejo Mariana se vio completa, no perfecta, pero presente, y eso, para una mujer que se había sentido invisible tanto tiempo, era todo lo que necesitaba. Una mañana, mientras organizaba los cajones del vestidor, Mariana encontró un pequeño collar de oro blanco con una piedra azul. Había sido un regalo de aniversario, uno de los pocos que Claudio le dio con intención real. Lo miró largo rato, entre los dedos, intentando sentir algo. No nostalgia, no rabia, algo, pero nada llegó. Era solo un objeto, bonito, sí, pero vacío de emoción. Caminó hacia la habitación de Martina, abrió una cajita de música que le pertenecía y lo dejó allí, sobre una pequeña tela de terciopelo. Cuando la niña lo encontró, corrió hacia su madre. «¿Es para mí?» Mariana asintió. «Sí, pero no por lo que costó, sino porque quiero que tengas algo que me recuerde cuando empieces a olvidar estas etapas». Martina la abrazó fuerte. No entendía todo, pero percibía lo esencial, porque a veces los niños no necesitan explicaciones extensas, solo gestos que les digan: «Estuve, estoy y seguiré estando». Aquel gesto, aunque pequeño, marcó un cierre interno. Mariana entendió que no todo lo que fue doloroso debía ser enterrado. Algunas cosas podían transformarse, no para borrar el pasado, sino para resignificarlo. Esa tarde, en su taller, empezó a escribir. No una carta, no un diario, solo frases sueltas, pensamientos libres, no con intención de publicarlos ni compartirlos, solo como un acto íntimo de expresión. Escribió sobre Alma, sobre Claudio, sobre su propia historia, pero sobre todo escribió sobre la mujer en la que se estaba convirtiendo. No soy la misma, y eso está bien. El amor que doy no me quita, me llena. Ser madre no me borra, me revela. Cada palabra era un ancla, un recordatorio de que su proceso no había sido en vano, que cada grieta, cada silencio, cada lágrima en la oscuridad la había empujado a encontrarse. Y ese encuentro, aunque silencioso, era su mayor revolución. Claudio empezó a ausentarse cada vez más. Ya no lo hacía por trabajo ni con excusas forzadas, simplemente entendió, aunque nunca lo dijera, que su presencia ya no era necesaria en la forma en que antes creía. Mariana no le reclamaba, no le exigía, porque ya no esperaba nada de él. Habían aprendido a coexistir sin guerra, pero también sin ilusión. Él, en su distancia, pareció aceptar que la versión de mujer que ahora caminaba por la casa ya no era suya. Y Mariana, sin rencor, lo dejaba partir en cuotas, como quien suelta algo que ya no le pertenece. Una noche, mientras él cerraba su maleta para otro viaje, ella se limitó a decir:
que encuentres lo que no supiste cuidar. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una verdad dicha en calma. Claudio la miró largo rato, con un dejo de arrepentimiento que llegó tarde. Mariana se dio vuelta sin esperar respuesta, porque las respuestas que ella buscaba ya se las había dado sola. Esa misma noche, después de que Martina se durmió, Mariana bajó al jardín con una manta y una taza de té, se sentó bajo el limonero, ese que había plantado al año de casarse y que tantas veces había querido arrancar. Pero ahora lo miraba distinto. Ya no era símbolo de promesas rotas, era un árbol, simple, vivo, firme, como ella. Mientras el viento movía las hojas con suavidad, pensó en todo lo que había vivido desde aquel día en el parque, cuando su hija llamó mamá a otra mujer. Qué irónica era la vida. Aquella herida fue el comienzo de su despertar, porque a veces hace falta romperse para entender quién se es. Mariana cerró los ojos, respiró profundo. No tenía todo resuelto, aún dolía a veces, aún había preguntas sin responder, pero por dentro había espacio, por fin, espacio para ella, para sus ideas, para su paz, y eso valía más que cualquier reconocimiento. Unos días después, Mariana recibió un sobre sin remitente. Era pequeño, de papel grueso, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una tarjeta sencilla y una foto. Alma, de pie junto a una vitrina en París, rodeada de flores, con una sonrisa auténtica. En la tarjeta, una frase breve. Gracias por dejarme ir con paz. Ahora florezco. Mariana la leyó en silencio, sintiendo un calor suave en el pecho. No era tristeza, era gratitud, porque no todas las personas que entran en nuestra vida lo hacen para quedarse. Algunas llegan para mover estructuras, para revelar grietas, para mostrarnos versiones de nosotras mismas que habíamos enterrado. Alma no fue una enemiga, fue una señal, y Mariana, con su madurez silenciosa, supo recibirla, enfrentarla y dejarla partir sin odio. Guardó la tarjeta en su caja de recuerdos, junto a los dibujos de Martina, la carta quemada y aquel collar que un día fue símbolo de algo que ya no era. Un fin de semana, Martina le pidió algo inesperado. ¿Podemos invitar a otras niñas a jugar en casa? Mariana sonrió. Durante años había evitado esas situaciones por el qué dirán, por el juicio, por la presión de encajar. Pero ahora no había máscaras que sostener. Preparó limonada casera, galletas con forma de estrellas y dejó que las risas llenaran la casa. No necesitaba mostrar nada, solo compartir. Algunas madres llegaron también, y en vez de esconderse o fingir, Mariana las recibió con naturalidad. Algunas la miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. «Esta casa se siente diferente», comentó una. Mariana respondió sin pensar. «Es que ahora se habita desde adentro». Esa frase no fue planeada. Le salió del alma. Y fue entonces que entendió que no solo había reconstruido su vínculo con su hija, había reconstruido su hogar, su espacio, su centro. Y eso no lo podía arrebatar nadie. El año escolar terminó con una ceremonia sencilla, donde los niños presentaban canciones y mostraban dibujos a sus padres. Mariana llegó puntual, vestida con un conjunto claro, sin excesos. Se sentó en la segunda fila, tranquila, con el corazón lleno de calma. Martina subió al escenario con un vestido azul y una flor en el cabello. Cuando le tocó hablar, solo dijo una frase. «Gracias, mamá, por escucharme con el corazón». No hubo más, pero bastó. Mariana sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo con una sonrisa leve, no porque estuviera reprimiendo el llanto, sino porque la emoción ya no dolía. Era suave, limpia, como un agua que acaricia. Al final del acto, varias personas se acercaron a felicitarla. Ella agradeció,
pero no necesitaba esos elogios, porque el verdadero reconocimiento ya lo había recibido, de su hija, de sí misma, y de esa parte interna que por años estuvo dormida. De regreso a casa, Martina le pidió que pusieran música en el auto. Eligió una canción suave, de esas que a Mariana le gustaban cuando era joven y había dejado de escuchar por años. Mientras manejaba, la miró por el retrovisor. ¿Estás feliz, mamá? Mariana pensó un segundo. Estoy en paz. Y eso también es felicidad. Martina asintió, como si entendiera más de lo que decía su edad. Mariana subió el volumen y cantó en voz baja. Ya no se preocupaba por desafinar, ni por gustar. Solo cantaba. Porque ahora, cada momento simple tenía otro valor. No necesitaba viajes exóticos ni grandes logros. Su triunfo estaba en los detalles. Una canción compartida, una risa en la cocina, una tarde sin apuros. Porque a veces, cuando se pierde casi todo, es que una aprende lo que realmente importa. Y Mariana lo había aprendido, a su ritmo, con sus silencios, pero para siempre. Una tarde, al revisar los papeles en su taller, Mariana encontró una carpeta que tenía guardada desde hace años, un proyecto personal de apoyo a mujeres que atravesaban duelos emocionales. Lo había empezado cuando aún soñaba con tener algo propio, antes del matrimonio, antes de perderse en la rutina de esposa perfecta. Lo leyó con detenimiento y sintió una chispa, no de nostalgia, de impulso. Decidió retomarlo. No con grandes pretensiones, solo con la intención de compartir lo que había aprendido. Contactó a una terapeuta, armó un pequeño grupo de lectura, y en cuestión de semanas su taller se llenó de mujeres que, como ella, habían callado demasiado. No les ofrecía soluciones mágicas, les ofrecía escucha, presencia, un espacio para decir, a mí también me dolió. Y eso era más poderoso que cualquier discurso motivacional, porque el dolor compartido deja de pesar tanto. Y Mariana, sin saberlo, se convirtió en faro para otras. No por tener respuestas, sino por haber sobrevivido. Una de esas tardes, al cerrar la puerta del taller, vio a Martina sentada en el suelo, dibujando. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy dibujando cómo me siento cuando estoy contigo. Mariana se arrodilló a su lado y miró. Un corazón grande, dentro del cual había una figura pequeña con los brazos extendidos. ¿Y qué significa eso?, preguntó con voz suave. Martina respondió sin dudar, que cuando estoy contigo, me siento en casa. Mariana cerró los ojos un segundo. No podía pedir más, no necesitaba más. Todo lo que había buscado durante años, validación, reconocimiento, pertenencia, estaba resumido en esa frase, y no venía de nadie más que de su propia hija. Se permitió llorar, esta vez sí, no de tristeza, de alivio, porque por fin entendía que su mayor logro no era haber sostenido una imagen, era haberse reconstruido desde la verdad. Y en esa verdad su hija la veía, completa, real, presente. El día que Claudio anunció que se mudaría definitivamente a otro país por negocios, Mariana no sintió ni sorpresa ni dolor, solo un cierre lógico. Él la miró en la sala, con una mezcla de arrepentimiento y resignación. Nunca supe cómo estar, contigo, con ella, conmigo mismo. Mariana lo escuchó en silencio. Ya no necesitaba respuestas, ni disculpas. Ojalá aprendas a no llegar tarde a ti mismo, fue lo único que dijo. Claudio bajó la mirada, tomó su maleta y salió. No hubo abrazos, no hubo reclamos, solo un portazo suave, sin eco. Mariana cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, la casa se sentía más liviana, como si con su partida también se hubiera ido la última sombra de una vida que ya no le pertenecía. Martina se le acercó y preguntó, ¿Papá se va? Mariana asintió. Sí, pero tú y yo seguimos aquí, y eso es suficiente. La niña sonrió, y en ese gesto, Mariana supo que no había nada más que temer. Esa noche,
Mientras recogía los platos de la cena, una cena sencilla, con risas y desorden, Mariana se detuvo frente a la ventana de la cocina. Afuera, la luna iluminaba el jardín donde Martina jugaba con una linterna. La observó correr, reír, inventar mundos con una imaginación libre de miedo. Y pensó que todo valía la pena, cada lágrima, cada silencio tragado, cada decisión que la arrancó de su zona de confort. Porque ahora, en medio de esa cotidianidad tranquila, Mariana era dueña de sí misma, sin deberle nada a nadie, ni una explicación, ni una apariencia, ni una vida perfecta, solo verdad, solo paz, solo ella. Por primera vez en años no sentía que tenía que llegar a ningún lado. Ya estaba, en casa, en su cuerpo, en su historia, y ese lugar nadie podía quitárselo, nunca más. Días después, Mariana se sentó frente al espejo del taller, ese que antes evitaba. Se miró sin maquillaje, sin adornos, solo ella, con su rostro marcado por los años, por las emociones vividas, por las decisiones tomadas. Y en vez de criticar cada línea o recordar todo lo que había perdido, sonrió, porque cada arruga, cada surco, contaba una historia de superación. Se recogió el cabello, tomó un pañuelo viejo y lo ató con un nudo firme. Luego escribió una última frase en su libreta. Hoy me pertenezco. No era para nadie más, solo para ella. Se puso de pie, apagó la luz del taller y salió al jardín, donde Martina la esperaba con una manta y 2 tazas de té. Se sentaron bajo el limonero, en silencio. No hacía falta hablar. El viento movía las hojas. La niña la recostó sobre su pierna, y el mundo se detuvo, porque a veces la plenitud no viene con ruido, llega callada, pero cuando llega, se siente en los huesos. Al amanecer, Mariana se levantó antes que el sol. Caminó descalza por la casa, sintiendo la madera fría bajo los pies, como una caricia que la despertaba del todo. Abrió la puerta principal sin hacer ruido y salió al porche, donde el cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves. Respiró hondo. El aire fresco le llenó los pulmones, y ahí, de pie, sola, con el cabello al viento y la bata abierta sobre el cuerpo, se sintió invencible. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no le temía a lo que vendría. Cerró los ojos, estiró los brazos y sonrió. Ya no era la mujer decorativa, la madre ausente, la esposa perfecta. Era ella, entera, imperfecta, real, y por fin pudo respirar sin culpa, sin máscaras, sin deberle nada a nadie. Caminó hacia el jardín, dejó caer la bata sobre la hierba húmeda y alzó la vista. La luz la tocaba suave. Y en ese instante supo que todo lo que importaba estaba justo ahí, dentro, en paz, y por fin, libre.